En la fiesta de bodas de mi hijo, él tomó el micrófono y anunció: mi suegro pagó toda esta celebración, mi padre biológico nunca hizo nada por mí. Sonreí y me fui. A la mañana siguiente, la empresa que iba a dejarle estaba vendida y la casa que le prometí estaba a mi nombre. 37 llamadas perdidas. Si alguna vez has sido humillado por tu propia familia delante de todos, vas a entender exactamente lo que sentí cuando escuché esas palabras salir de la boca de Eduardo. Mi propio hijo. El niño que cargué en mis hombros, al que enseñé a andar en bicicleta, al que consolé cuando lloraba por las noches después de que murió su madre. Ahí estaba yo, Oscar, con mis 70 años bien vividos, vestido con mi mejor traje, el mismo que usé para el funeral de mi querida Graciela hace 5 años. Había llegado a esa boda con el corazón lleno de orgullo paternal, pensando que finalmente vería a mi hijo convertirse en hombre de familia. ¡Qué equivocado estaba! La recepción era elegante, no lo voy a negar. Manteles color marfil, flores por todas partes, una orquesta que tocaba música suave. Todo pagado por Rafael, el suegro de Eduardo, un empresario exitoso que no perdía oportunidad de recordarle a todo el mundo lo generoso que era. Yo estaba sentado en una mesa apartada, junto con algunos parientes lejanos que apenas conocía. No en la mesa principal, por supuesto. Esa estaba reservada para la familia importante. Desde el momento en que llegué, noté algo extraño. Eduardo me saludó con una sonrisa forzada, como si mi presencia fuera un trámite obligatorio. «Hola, papá», me dijo sin mirarme a los ojos. «Te sentamos por allá», señaló hacia la mesa del fondo. Ni siquiera me presentó a los amigos de Patricia que estaban cerca. Era como si fuera un fantasma, alguien que tenía que estar ahí por protocolo, pero que todos preferían ignorar. Patricia llevaba un vestido color perla precioso, hay que reconocerlo. Cuando me acerqué a felicitarla, me saludó con cortesía fría, como si fuera un invitado más, no el padre del novio. «Gracias por venir, don Oscar», me dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Don Oscar. Ni siquiera papá o suegro. Era como si quisiera marcar distancia desde el primer momento. Durante toda la cena, noté las miradas cómplices entre Eduardo y Rafael. Los susurros. Las sonrisas que no llegaban a los ojos cuando me veían. Rafael, un hombre corpulento con aire de suficiencia, no paraba de hablar de sus negocios, de sus viajes, de todo lo que había pagado para esa boda. No escatimé en gastos, decía con voz fuerte para que todos escucharan. Solo lo mejor para mi niña Patricia. Yo comía en silencio, recordando los años que trabajé 12 horas diarias en mi empresa de construcción. Recordando las noches que llegaba a casa con las manos llenas de callos y polvo en la ropa, pero siempre con una sonrisa para Eduardo. Recordando cómo ahorré cada peso para darle una buena educación, para que nunca le faltara nada. Los invitados de la mesa principal se reían con las historias de Rafael. Eduardo lo miraba con admiración, con el mismo brillo en los ojos que antes tenía cuando me veía llegar del trabajo. Eso me dolió más que cualquier insulto directo. Ver cómo mi hijo había transferido todo su respeto y cariño a otro hombre, a alguien que solo había aparecido en su vida hace 2 años. Fue después del brindis principal cuando Eduardo pidió el micrófono. Mi corazón se aceleró. Pensé que iba a agradecerme, que iba a mencionar todos los sacrificios que hice por él. Pensé que tal vez recordaría cómo trabajé fines de semana enteros para pagarle la universidad, o cómo vendí mi auto viejo para comprarle su primer carro. ¡Qué ingenuo fui! Eduardo se veía radiante, con su smoking impecable y esa sonrisa que heredó de su madre. Carraspeó y comenzó a hablar. «Queridos familiares y amigos, quiero aprovechar este momento para agradecer a las personas que hicieron posible este día tan especial». Mi corazón se hinchó de esperanza. Hasta que siguió: «Quiero agradecer especialmente a mi suegro Rafael, quien generosamente pagó toda esta hermosa celebración. Un hombre que desde el primer día me recibió como a un hijo». Y luego vino el golpe mortal: mi padre biológico. Bueno, él nunca hizo nada por mí de todas formas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Algunos con lástima, otros con curiosidad morbosa, otros con incomodidad. Sentí como si el aire hubiera sido succionado de mis pulmones. Sentí como si las palabras fueran cuchillos que se clavaban directamente en mi alma. Pero yo no soy hombre de escenas públicas. No soy hombre de gritos ni de dramas. Así que hice lo único que mi dignidad me permitía: sonreí. Me levanté de mi silla con calma, sintiendo como las rodillas me temblaban ligeramente. Caminé hasta donde estaba Eduardo, le di una palmada en el hombro y le dije en voz baja: «Felicidades, hijo. Que seas muy feliz».
Luego saludé a Patricia con un beso en la mejilla, estreché la mano de Rafael y me dirigí hacia la salida. Nadie me siguió. Nadie me llamó. Nadie preguntó si estaba bien. Simplemente me fui, con la cabeza en alto, con la misma dignidad con la que había enfrentado todos los golpes de la vida. Pero por dentro, mi corazón se estaba quebrando en 1000 pedazos. Esa noche, en mi casa vacía, me senté en la cocina con una taza de café frío y tomé las decisiones más importantes de mi vida. Decisiones que Eduardo nunca vio venir. Para entender lo que pasó después, necesitas conocer mi historia. Yo no nací en una familia rica como Rafael. Nací en un barrio humilde, donde el agua caliente era un lujo y los zapatos duraban hasta que se rompían completamente. Mi padre, que en paz descanse, trabajaba en una fábrica de ladrillos, y mi madre lavaba ropa ajena para redondear el dinero del mes. Desde los 15 años supe que tendría que construir mi propio camino. Comencé trabajando como ayudante de albañil, cargando sacos de cemento que pesaban más que yo. Mis manos se llenaron de callos, mi espalda se curvó por el peso, pero cada día aprendía algo nuevo. Cómo mezclar el concreto, cómo leer los planos, cómo calcular materiales. No tenía educación formal, pero tenía algo que el dinero no puede comprar, ganas de salir adelante. A los 25 años, con mis ahorros y un préstamo que me costó muchas noches sin dormir, monté mi propia empresa de construcción. Construcciones Oscar, así la llamé. Nada pretencioso, solo mi nombre y mi palabra. Al principio éramos solo 3, yo, mi compadre Luis que era electricista, y un joven carpintero llamado Carlos que trabajaba por la comida y algo de dinero. Fue en esa época cuando conocí a Graciela. Ella trabajaba como secretaria en la oficina de permisos de construcción, y cada vez que yo iba a tramitar documentos, ella me ayudaba con una sonrisa que iluminaba todo el lugar. No era la mujer más bonita del mundo, pero tenía algo que me conquistó desde el primer día, me trataba con respeto. No importaba que llegara con las botas llenas de barro y el overol manchado de pintura, ella siempre me recibía como si fuera el hombre más importante del mundo. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio. Nada comparado con la boda fastuosa de Eduardo, pero fue nuestro momento. Graciela llevaba un vestido color crema que había cosido ella misma, y yo estrené mi primer traje comprado en abonos. Éramos felices con lo poco que teníamos, porque sabíamos que lo habíamos conseguido con trabajo honesto. Eduardo llegó 3 años después. Recuerdo perfectamente el día que nació. Yo estaba en una obra cuando Luis llegó corriendo. Oscar, ya nació el niño. Dejé todo tirado y corrí al hospital. Cuando vi a ese pequeño ser arrugado y rojizo en los brazos de Graciela, supe que mi vida había cambiado para siempre. Ya no trabajaba solo para mí, trabajaba para él. Desde ese día, cada ladrillo que puse, cada casa que construí, cada madrugada que me levanté, fue pensando en Eduardo. Quería darle todo lo que yo no había tenido: educación, oportunidades, una vida digna. Cuando tenía 5 años, lo llevaba conmigo a las obras los fines de semana. Le ponía un casquito pequeño y le daba un martillo de juguete. Mira, papá, me decía orgulloso, yo también soy constructor como tú. Los años pasaron y mi empresa creció. De 3 empleados llegamos a tener 20. De construir casas pequeñas pasamos a edificios de departamentos. De trabajar en el barrio expandimos a toda la ciudad. Pero cada peso que ganaba extra, cada contrato nuevo que conseguía, tenía un solo propósito: asegurar el futuro de Eduardo. Cuando Eduardo cumplió 18 años, le compré su primer auto. No era nuevo, pero estaba en perfectas condiciones. Él lo recibió como si fuera cualquier cosa, sin mucha emoción. Gracias, papá, me dijo, pero ya no tenía esa chispa de admiración que veía en sus ojos cuando era pequeño. Algo había cambiado en él, o tal vez algo había cambiado en mí. Graciela siempre fue mi apoyo, mi consejera, mi mejor amiga. Cuando Eduardo empezó la universidad, ella me decía: Oscar, el niño está creciendo, está encontrando su propio camino. Yo no entendía por qué cada vez hablaba menos conmigo, por qué parecía avergonzado cuando sus amigos venían a casa y me veían con la ropa de trabajo. Es normal, me tranquilizaba Graciela. Todos los jóvenes pasan por esa etapa. Ya va a valorar todo lo que has hecho por él. Pero ella se equivocó. O tal vez no tuvo tiempo de ver si tenía razón, porque hace 5 años, un infarto se la llevó en una noche. Sin avisar, sin despedirse, sin darme la oportunidad de decirle cuánto la amaba. Eduardo tenía 30 años cuando murió su madre. Yo pensé que esa tragedia nos uniría, que él entendería que solo nos teníamos el uno al otro. Pero pasó lo contrario. Después del funeral,
empezó a visitarme menos. Nuestras conversaciones se volvieron cortas, protocolarias. ¿Cómo está la empresa, papá?, me preguntaba, pero ya no escuchaba realmente mis respuestas. Fue después de la muerte de Graciela que conoció a Patricia. Una chica educada, de buena familia, hija de Rafael, el empresario. Al principio me alegré. Pensé que finalmente Eduardo había encontrado a alguien que lo haría feliz. Pero pronto me di cuenta de que Patricia venía de un mundo diferente al nuestro. Un mundo donde el dinero no se ganaba con las manos, donde la elegancia era más importante que la honestidad. La primera vez que Rafael vino a mi casa, noté cómo miraba todo con cierto desprecio. Los muebles que Graciela había elegido con tanto cariño, las fotos de la empresa en las paredes, mi sillón favorito donde me sentaba a ver las noticias. No dijo nada, pero sus ojos hablaban por él. Era como si pensara, de aquí viene el padre de mi yerno. Eduardo empezó a cambiar. Dejó de usar las camisas que yo le regalaba y comenzó a vestirse como Rafael. Dejó de hablar de la empresa familiar y comenzó a hablar de nuevas oportunidades. Dejó de llamarme papá y comenzó a llamarme viejo. Al principio pensé que era cariñoso, pero pronto me di cuenta de que había una distancia fría en esa palabra. Hace 2 años, en una cena familiar, le pregunté a Eduardo si le gustaría trabajar conmigo en la empresa. Podemos ser socios, le dije. Todo esto algún día será tuyo. Él me miró con una sonrisa que no llegaba a los ojos y me dijo, papá, yo tengo otros planes. Rafael me va a dar una oportunidad en su empresa. Esa noche me di cuenta de que había perdido a mi hijo mucho antes de que se casara. Pero seguí luchando. Seguí esperando. Seguí creyendo que en algún momento recordaría de dónde venía, recordaría quién lo había criado con amor y sacrificio. Seguí pensando que el día de su boda sería el momento en que finalmente me vería como su padre, como el hombre que había trabajado toda su vida para darle lo mejor. ¡Qué equivocado estaba! Ese día, en lugar de agradecimiento, recibí la puñalada más dolorosa de mi vida. Pero también fue el día en que decidí que ya era suficiente. Era hora de que Oscar, el constructor, el hombre que había levantado un imperio con sus propias manos, tomara las riendas de su destino. Durante los 2 años de noviazgo de Eduardo con Patricia, las señales estuvieron ahí, claras como el agua. Pero yo, como un tonto, preferí cerrar los ojos y creer que todo estaba bien. Que mi hijo solo estaba pasando por una etapa difícil. Que pronto regresaría a ser el niño que me abrazaba cuando llegaba del trabajo. La primera señal fue sutil. Eduardo dejó de invitarme a las cenas familiares importantes. Es que son muy formales, papá, me decía cuando yo preguntaba. Tú no te sentirías cómodo. Al principio pensé que me estaba protegiendo, que no quería que me sintiera fuera de lugar. Pero luego me enteré por casualidad que había llevado a Rafael a conocer mis oficinas cuando yo no estaba. Mi secretaria, Verónica, me lo contó sin darle importancia. Vino su hijo con un señor mayor, me dijo. Estuvieron viendo los planos de los proyectos. Eduardo le explicaba todo como si fuera el dueño. Cuando le pregunté a Eduardo sobre esa visita, me miró con fastidio. Solo le estaba mostrando lo que haces, papá. ¿Cuál es el problema? El problema era que nunca me había dicho que vendría. El problema era que estaba mostrando mi empresa como si fuera suya. El problema era que en su voz había un tono que nunca había escuchado antes, vergüenza. Como si tuviera que justificar de qué vivía su padre. La segunda señal llegó en la cena de compromiso. Patricia y su familia habían organizado una celebración elegante en el club más exclusivo de la ciudad. Yo llegué con mi mejor traje, el mismo que uso para las bodas y los funerales. Pensé que me vería bien, que encajaría. Qué ingenuo fui. Desde el momento en que entré, noté las miradas. No eran de desprecio abierto, sino algo peor, lástima. Como si fuera un perro callejero que había encontrado su camino a una fiesta de gala. Rafael me presentó a sus amigos como el padre de Eduardo, nunca como mi consuegro. Siempre marcando la diferencia, siempre dejando claro que yo era el de afuera. Durante la cena, hablaron de inversiones, de viajes a Europa, de restaurantes que costaban más que mi sueldo de una semana. Yo trataba de participar en la conversación, pero cada vez que abría la boca, se hacía un silencio incómodo. ¿Y usted qué opina, don Oscar?, me preguntaba alguna señora elegante, y yo sabía que solo lo hacía por educación. Eduardo estaba sentado entre Patricia y Rafael, y noté cómo los imitaba. La forma de cortar la carne, la manera de sostener la copa, incluso el tono de voz. Era como si estuviera actuando, interpretando un papel que no era el suyo. Cuando terminó la cena,
se acercó a mí y me susurró: papá, tal vez la próxima vez deberías usar corbata. Esas palabras se clavaron en mi pecho como alfileres. La tercera señal fue la más dolorosa. Eduardo dejó de venir a mi casa. Durante 30 años, todos los domingos venía a almorzar conmigo. Era nuestra tradición. Yo cocinaba el guiso que le gustaba desde niño, poníamos música de los viejos tiempos, y hablábamos de todo. De la empresa, de sus planes, de la vida. Pero después de conocer a Patricia, esas visitas se volvieron esporádicas. Estoy muy ocupado, papá, me decía por teléfono. Patricia y yo tenemos planes. Al principio venía cada 2 domingos, luego una vez al mes, después solo en ocasiones especiales. Mi casa se volvió un lugar silencioso, donde el eco de mi propia voz rebotaba en las paredes vacías. Fue entonces cuando empezó a llamarme viejo. No papá, no papi como cuando era niño, sino viejo. ¿Cómo estás, viejo?, me saludaba por teléfono. Nos vemos luego, viejo. Al principio pensé que era cariñoso, una forma moderna de dirigirse a su padre. Pero pronto me di cuenta de que había una distancia fría en esa palabra. Era como si quisiera recordarme constantemente que yo pertenecía al pasado. La cuarta señal llegó cuando decidieron la fecha de la boda. Eduardo vino a mi casa un martes por la tarde, algo inusual porque normalmente solo me visitaba los fines de semana. Llegó con Patricia y con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Papá, tenemos que hablar, me dijo. Se sentaron en mi sala, en el sofá que Graciela había elegido años atrás. Patricia llevaba un vestido color rosa pálido y zapatos que probablemente costaban más que mi renta mensual. Eduardo carraspeó y comenzó: papá, ya decidimos la fecha de la boda. Será el próximo mes. Mi corazón se aceleró de emoción. ¡Qué buena noticia!, exclamé. ¿En qué puedo ayudar? Fue entonces cuando vi esa mirada que se cruzaron. Esa mirada cómplice que ya había visto antes. Bueno, papá, continuó Eduardo, Rafael ya se encargó de todo. El salón, la comida, la música, las flores. Todo está pagado. Yo me quedé en silencio, procesando sus palabras. ¿Y yo qué puedo hacer?, pregunté. Solo tienes que estar ahí, me respondió Patricia con una sonrisa helada. Solo tienes que estar ahí. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi cocina y lloré. Lloré por primera vez desde el funeral de Graciela. Lloré porque me di cuenta de que mi hijo ya no me necesitaba. Lloré porque me había convertido en un invitado en su propia boda. Lloré porque todo lo que había construido durante 70 años se estaba desmoronando frente a mis ojos. La quinta señal fue la más humillante. Una semana antes de la boda, Eduardo me llamó para hablar sobre los arreglos. Pensé que finalmente me iba a incluir en algo. Papá, necesito que sepas que en la ceremonia religiosa estarás en la segunda fila, me dijo sin rodeos. La primera fila es para los padres de Patricia y, bueno, Rafael ha sido como un padre para mí también. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Segunda fila?, pregunté incrédulo. Eduardo, yo soy tu padre, tu único padre. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Papá, por favor no hagas esto difícil. Rafael pagó todo, es justo que tenga el lugar de honor. Justo. Esa palabra resonó en mi cabeza como una campana rota. La sexta señal llegó el día antes de la boda. Eduardo me llamó para darme indicaciones sobre el protocolo. Papá, cuando llegues mañana, ve directo a tu mesa. No te acerques a saludar a los invitados importantes, podrías sentirte incómodo. Incómodo. Como si fuera un niño pequeño que no sabe comportarse en sociedad. Y otra cosa, continuó, si alguien te pregunta por la empresa, mejor no entres en detalles. La gente aquí no está acostumbrada a... Bueno, ya sabes. No, no sabía. O sí sabía, pero no quería aceptarlo. Mi hijo se avergonzaba de mí. Se avergonzaba de la empresa que había construido con mis propias manos. Se avergonzaba del trabajo honesto que me había permitido darle una vida digna. La séptima y última señal fue la más cruel. El día de la boda, llegué temprano al salón. Quería ver los arreglos, quería sentir que de alguna manera era parte de todo aquello. Pero cuando me acerqué a la mesa principal, escuché voces que venían del salón privado donde se estaba arreglando Eduardo. ¿Ya llegó tu papá?, escuché la voz de Patricia. Sí, ya está aquí, respondió Eduardo con un suspiro. ¿Crees que vaya a decir algo embarazoso?, preguntó ella. Espero que no, dijo Eduardo. Ya le dije que se comporte, pero ya sabes cómo es,
es de otra generación, de otra clase social. Esas palabras me congelaron la sangre. Es de otra clase social. Mi propio hijo hablando de mí como si fuera un extraño. Como si no hubiera dedicado mi vida entera a darle la mejor educación, las mejores oportunidades, la mejor vida que pude conseguir. Me alejé de ahí con el corazón roto. Me senté en mi mesa asignada, en el fondo del salón, junto a parientes que apenas conocía. Y esperé. Esperé a que mi hijo tomara el micrófono. Esperé a que me diera la puñalada final. Esperé a que confirmara lo que ya sabía, que había perdido a mi hijo mucho antes de que se casara. Pero también esperé otra cosa. Esperé el momento en que podría demostrarle que Óscar, el constructor, el hombre que había levantado un imperio con sus propias manos, no era alguien a quien se pudiera humillar impunemente. Esperé el momento de mi venganza. Una venganza fría, calculada, justa. Ese momento estaba por llegar. Después de la humillación en la boda, regresé a mi casa con el alma destrozada, pero con una determinación que no había sentido en años. No podía dormir. Me senté en la cocina con una taza de café que se enfrió entre mis manos, mirando las fotos de Eduardo que tenía en el refrigerador. Eduardo bebé, Eduardo en su primer día de escuela, Eduardo graduándose de la universidad. ¿En qué momento había perdido a ese niño? A las 3 de la madrugada, tomé una decisión. Fui al estudio de Graciela, ese pequeño cuarto que ella había convertido en su refugio personal. Después de su muerte, nunca había tenido el valor de revisar sus cosas a fondo. Pero esa noche necesitaba sentir su presencia, necesitaba encontrar algo que me diera paz. Fue ahí donde encontré la primera bomba. Entre sus papeles, perfectamente organizados como era su costumbre, estaba una carpeta marcada para Óscar, solo abrir en caso de emergencia. Mi corazón se aceleró. Adentro había varios documentos, pero uno me llamó la atención inmediatamente: registro de llamadas y visitas, Eduardo. Era una libreta donde Graciela había anotado meticulosamente cada contacto que había tenido con nuestro hijo durante los últimos 5 años de su vida. Lo que leí me rompió el corazón, pero también me llenó de una furia fría y calculada. 15 de marzo. Eduardo no vino al almuerzo del domingo. Es la tercera vez en el mes. Cuando lo llamé, me dijo que tenía cosas importantes que hacer. Le recordé que era el cumpleaños de Óscar y se molestó. Mamá, ya no soy un niño. Tengo mi propia vida. Punto. 22 de abril, Eduardo vino a casa pero solo se quedó media hora. Nota, llegó en un auto nuevo, muy elegante. Cuando le pregunté cómo lo había pagado, se puso nervioso y me dijo que Rafael se lo había prestado. Óscar no sabe nada de esto. 10 de mayo, llamada muy extraña de Eduardo. Me preguntó cuánto vale la empresa de su papá. Le dije que esas cosas se hablan con Óscar directamente. Insistió diciendo que era solo curiosidad. Algo no está bien. 3 de junio, Eduardo trajo a Patricia a conocerme. Bonita chica, pero algo en sus ojos no me gusta. Durante toda la visita, Patricia estuvo viendo la casa como si fuera un museo, tomando nota mental de todo. Eduardo parecía avergonzado de nuestros muebles. 15 de julio, conversación terrible con Eduardo. Me confesó que Patricia le dice que debe modernizarse, y que no puede seguir viviendo en el pasado como su padre. Le dije que Óscar era un hombre bueno que había trabajado toda su vida por él. Eduardo me respondió: mamá, tú no entiendes. Rafael me está abriendo puertas que papá nunca podría abrir, punto. Página tras página, Graciela había documentado el cambio de Eduardo. Había visto lo que yo me negaba a ver. Y lo más impactante estaba al final de la libreta, en una hoja separada titulada Carta para Óscar. Mi querido Óscar, si estás leyendo esto es porque algo ha pasado y necesitas entender la verdad sobre Eduardo. Durante estos últimos años he visto cómo nuestro hijo se ha alejado de nosotros, pero más importante, he visto cómo ha comenzado a ver tu trabajo y tu esfuerzo como algo de lo que avergonzarse. He documentado todo porque tenía el presentimiento de que algún día lo necesitarías. Eduardo no es malo, pero está perdido. Patricia y Rafael le han llenado la cabeza de ideas sobre el éxito y el estatus social. Han logrado que vea tu honestidad como pobreza y tu humildad como debilidad. Si algún día él te lastima, recuerda esto: tú vales más que todo el dinero de Rafael. Pero si decides defenderte, hazlo con dignidad. Siempre con dignidad. Te amo, Graciela. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras leía esas palabras. Graciela lo había visto todo. Lo había documentado todo. Había tratado de protegerme incluso después de su muerte. Pero había más.
En el fondo de la carpeta encontré algo que me heló la sangre, copias de conversaciones de WhatsApp que Eduardo había tenido con Patricia. Graciela había encontrado la manera de acceder a sus mensajes, probablemente cuando él dejaba su teléfono olvidado en casa. Las conversaciones eran de 6 meses atrás, poco después de que anunciaran su compromiso. Patricia, ¿ya hablaste con tu papá sobre la herencia? Eduardo, no, es complicado. El viejo es muy apegado a su empresa. Patricia, amor, tienes que entender que mi papá puede darte oportunidades mucho mejores. Pero necesitas cortar los lazos emocionales con el pasado. Eduardo, lo sé, pero es difícil. Es mi papá. Patricia, es tu padre biológico, no tu padre real. Un padre real te hubiera dado lo que mi papá te está dando. Educación refinada, contactos importantes, un futuro brillante. Eduardo, tienes razón. Es solo que a veces me siento culpable. Patricia, no hay de qué sentirse culpable. Tu papá tuvo su tiempo. Ahora es tu momento de brillar. Había más conversaciones, cada una peor que la anterior. En una, Patricia le sugería que después de la boda sería bueno tomar distancia del viejo para enfocarse en el futuro. En otra, hablaban de cómo convencer a Rafael de darle un puesto importante en su empresa sin tener que cargar con las limitaciones familiares. Pero la conversación que me destruyó completamente fue una de hace 2 semanas, justo después de que visitaran mi casa para anunciar la fecha de la boda. Patricia, ¿viste cómo nos miraba cuando le dijimos que mi papá pagaba todo? Eduardo, se veía triste. Patricia, se veía patético. Amor, en la boda tienes que dejar claro de qué lado estás. Mi papá ha invertido mucho en nosotros. Eduardo, ¿qué quieres que haga? Patricia, un discurso. Algo que muestre tu gratitud hacia mi familia y que deje claro que ya no eres el niño pobre que eras antes. Eduardo, ¿y mi papá? Patricia, tu papá va a entender. Los hombres de su generación respetan la fuerza. Si ven que estás del lado del poder, te van a respetar más. Eduardo, está bien. Lo haré. Ahí estaba. La confirmación de que todo había sido planeado. Que mi humillación pública no había sido un arrebato del momento, sino una estrategia fríamente calculada para demostrar lealtades. Pero Graciela había guardado una última sorpresa para mí. En un sobre separado, marcado urgent, para después del matrimonio, encontré algo que cambió todo el juego, documentos legales que ella había preparado en secreto durante su última visita al abogado. Era una escritura de fideicomiso que transfería todas nuestras propiedades y la empresa a mi nombre exclusivo. Hasta ese momento, Eduardo figuraba como copropietario del 30% de los bienes, un regalo que le había dado cuando cumplió 25 años. Pero Graciela, con una visión que yo no tuve, había redactado documentos que revertían esa transferencia en caso de conducta desleal o irrespetuosa hacia el benefactor original. Había más, grabaciones. Graciela había grabado varias conversaciones telefónicas donde Eduardo hablaba despectivamente de mí con Patricia. En una de ellas, que databa de hace 1 año, Eduardo decía, mi papá es un buen hombre, pero vive en el pasado. No entiende que el mundo ha cambiado. Patricia tiene razón, tengo que enfocarme en mi futuro, no en sus sentimientos. En otra grabación, más reciente, Eduardo le decía a alguien por teléfono, después de la boda voy a convencer al viejo de que me traspase la empresa. Con los contactos de Rafael puedo convertirla en algo grande. El problema es que él es muy conservador, muy apegado a sus métodos antiguos. La última grabación era la más dolorosa. Eduardo hablando con Rafael sobre mí. Don Rafael, yo sé que usted piensa que mi padre es limitado. Y tiene razón. Pero también sé que usted valora la lealtad. Yo le puedo demostrar que mi lealtad está con usted, no con el pasado. Eran las 5 de la mañana cuando terminé de revisar todo el material que Graciela había recopilado. Mi esposa, incluso en su enfermedad, había visto lo que venía y me había preparado para este momento. Había documentado la traición de Eduardo con la precisión de un detective y me había dado las herramientas legales para protegerme. Me serví otra taza de café y tomé el teléfono. Marqué el número de Luis, mi abogado y viejo amigo. Luis, soy Oscar. Sé que es muy temprano, pero necesito verte hoy. Es urgente. Su voz somnolienta se despejó inmediatamente. ¿Estás bien, compadre? Estoy mejor que nunca, le respondí. Tengo trabajo para ti. Esa misma mañana, mientras Eduardo dormía en su luna de miel, yo estaba en el despacho de Luis con todos los documentos de Graciela. Le expliqué lo que había pasado en la boda,
Le mostré las conversaciones, las grabaciones, todo. Luis, que conocía a Eduardo desde niño, no podía creer lo que estaba viendo. Óscar, me dijo con voz grave, esto es suficiente para desheredarlo completamente. Y lo que te hizo en la boda, eso fue una declaración pública de guerra. Sonreí por primera vez en semanas. Exactamente, Luis. Exactamente. ¿Qué quieres hacer?, me preguntó. Mi respuesta fue fría, calculada, definitiva. Quiero que Eduardo aprenda que las acciones tienen consecuencias. Quiero que entienda que humillar a Óscar el constructor fue el peor error de su vida. Y quiero que lo aprenda de la manera más dolorosa posible. Luis sonrió. Conocía esa mirada en mis ojos. Era la misma mirada que tenía cuando enfrentaba un proyecto difícil en la empresa. Era la mirada de un hombre que había tomado una decisión y la iba a ejecutar sin piedad. Empecemos, le dije. Tenemos mucho trabajo que hacer. 3 días después de la boda, mientras Eduardo y Patricia disfrutaban su luna de miel en Europa cortesía de Rafael, yo ejecuté mi plan. No con gritos, no con violencia, sino con la frialdad de un empresario que había aprendido que en la vida todo se paga. La primera llamada fue a Alicia, la gerente del banco donde tenía todas mis cuentas desde hace 20 años. Alicia, necesito liquidar algunas inversiones y hacer unas transferencias importantes. Su voz se puso seria inmediatamente. Cuando manejas el dinero que yo manejo, los bancos te escuchan con atención. La segunda llamada fue a David, un empresario que llevaba años interesado en comprar mi empresa. David, ¿sigues interesado en Construcciones Óscar? Su respuesta fue inmediata. Por supuesto, don Óscar. ¿Cuándo podemos hablar? La tercera llamada fue la más satisfactoria. Marqué el número de la inmobiliaria donde había separado la casa que pensaba regalarle a Eduardo como regalo de bodas. Señora Verónica, soy Óscar. Quiero cancelar la operación de la casa de la Colonia del Valle. Hubo un silencio. Pero don Óscar ya había apartado la casa para su hijo. Ya no tengo hijo, respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. 48 horas después, todo estaba hecho.